Álvaro Enrique acaba de publicar Ahora me rindo y eso es todo. Álvaro, tal vez mi primera pregunta es, a ver, hiciste una novela que tiene que ver con dónde has vivido la última parte de tu vida, ¿o no? Sí, definitivamente. Es decir, sí, o sea, eso fue, ¿no? Bueno, a lo mejor de manera inocente. Pero de manera inocente, no sé. No, de manera inocente, no hay nada inocente en la vida Exacto. de un escritor, pero sobre todo pues mi trabajo cotidiano y real, que es escribir libros. Pero sí, o sea, definitivamente era una historia que me pareció el momento pertinente para contar, estando donde estaba, viviendo en Nueva York. Antes de que te fueras a Estados Unidos, ¿conocías esta parte de la historia? ¿Te interesaba? ¿O fue algo que viste allá? Mira, yo escribo libros sobre los que investigo años y llevaba muchos años leyendo sobre la guerra Apache y acumulando una bibliografía mexicana sobre la guerra Apache, porque es para lo que nos hemos juntado gringos y mexicanos y hemos hecho eficientemente es exterminar grupos étnicos de nuestros territorios. De veras, es una guerra que pelearon el ejército mexicano y el gringo en mancuerna perfecta, ¿no? Y que por supuesto ganaron eventualmente. Entonces yo tenía una investigación mexicana, pero pensando en términos de muy en el futuro. Ha sido una obsesión durante hace mucho tiempo la guerra Apache. Creo que como a todos los niños la idea de Jerónimo me parecía deslumbrante. Somos de una generación que creció viendo Bonanza y Coster y demás. Así es. Entonces pues esa mitología está ahí en ¿Y de ahí viene para ti un poco eso? Pues esto ya se pone psicoanalítico, ¿no? Pero, sí, no, está bien. Pero probablemente, ¿no? Es decir, siempre he tenido como una admiración y una obsesión por supuesto, los nativos americanos, pero también las culturas prehispánicas. Es decir, en todas mis novelas, creo, o en muchas de mis novelas, hay esa nostalgia por un mundo perdido, que es la pregunta que me he hecho siempre y que tal vez es la que se está haciendo ¿Qué pregunta? El taxista, cuando le pregunta a un gringo, que es real, yo estuve 17 años casado con gringa, así que sé de esto, cada vez que se subió un taxi le preguntaban, ¿y usted le va a Cortés o a Moctezuma? ¿No? Es cierto. Es cierto. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hubiera pasado si los aztecas hubieran ganado la guerra? ¿O no? ¿Qué clase de... A lo mejor no estaría todo tan fregado, ¿no? Por supuesto que es una tontería. Por supuesto que los españoles no ganaron definitivamente. Por supuesto que pues yo sigo comiendo tacos de escamoles. Entonces, bueno, ninguna victoria es definitiva. Pero sí hay una nostalgia en la que como escritor me interesa indagar, ¿no? Ese mundo es la pregunta original, digamos. Ese mundo que ya no está. ¿Y cómo le hicimos para desbastarlo? En la novela anterior trabajé con la idea de la conquista de los primeros días del Imperio Español en México. Y en esta novela estoy trabajando con la última guerra de ocupación de América, el último espacio no ocupado por los ejércitos. ¿Es aquel? Es Apachería, que te juro por Dios que es un país que está en los mapas del siglo XIX. Hay muchas cosas que no parecen ficción y sí son en la novela. Pero es cierto. Pero lo del mapa es estrictamente cierto. Los mapas del siglo XIX dicen México, Luisiana, Estados Unidos, tal, y Apachería. Ahora, formalmente también hablaste un poco del escritor y de su familia y de él, dónde está, porque quisiste hacer eso. Pues mira, yo veo así, ¿por qué te sirvió, pues, y el viaje? Sí, no. ¿Por qué tenías que ir haciendo eso? Bueno, en primer lugar porque la novela son varios libros. Exacto. Pero uno de los libros es un western. Así. Y los westerns tienen paisaje. Entonces se necesitaba alguien que fuera describiendo los paisajes en lo que los personajes históricos, los personajes, la mayoría son históricos también. Sí. La monja pistolera no existió, pero el teniente Zuluaga es un personaje histórico, Camila es un personaje histórico, por supuesto los apaches todos son históricos. Entonces me interesaba que alguien fuera dibujando ese paisaje y la idea de un narrador que es ficticio, viajando con su familia hacia Apachería, era una buena forma de construirlo. Por otro lado, Carlos, yo veo una novela como una ecuación. A ver. O sea, tú la lees y es un cuento y está padre y te ríes o lloras o lo que sea que te haga una novela. Pero yo la veo como un problema matemático, formal.
Es decir, hay un problema y hay que resolverlo mediante una solución. Y en la ecuación de la novela, yo necesitaba que alguien fuera contando, paralelamente a la vida de los personajes históricos, la historia de los grandes jefes apaches de los que hemos perdido memoria, ¿no? Que además, como dice la novela, y eso es estrictamente real, eran mexicanos. Es decir, Jerónimo es un héroe mexicano. Jerónimo. Mangas Coloradas es un héroe mexicano. El jefe Nana fueron mexicanos que pelearon por su territorio, primero contra México, pero al final contra Estados Unidos, después de la ocupación estadounidense de ese. Es decir, de algún modo deberían de estar en el panteón de nuestra patria y están en el panteón de la patria del vecino que los mató en un campo de concentración siendo ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, necesitabas, dices, alguien que fuera contando esa parte. porque lo tenemos olvidada. En México nadie sabe quién es Cochís. En México nadie sabe quién era Mangas Coloradas. En Chihuahua sí. En Chihuahua todavía dices Nana y la gente se hace pipí en el desierto de miedo, porque eran temibles, no eran grandísimos guerreros. Pero se necesitaba alguien que fuera contando esa historia, y es por eso que hay un investigador que va viajando con su familia. La novela lo que cuenta al final es una biografía muy literaria. Exacto. Y sobre todo muy política de Jerónimo, ¿no? Aquí, esto es un spoiler, pero no, venga. en la parte que es la novela es más que eso, que el spoiler. Pues, ¿no? En la novela de La Cautiva, ¿no? En el que es un western tal cual, nada más que hecho con mexicanos en lugar de con gringos, porque es antes de que los gringos llegaran a lo que ahora se llama Arizona. Lo que se está contando realmente es la infancia de Jerónimo, ¿no? Es decir, ver a Jerónimo como era cuando era novicio, después como un guerrero joven. Para tener esa información se necesita. Me decías, no, es ficción, es tal, pero ese viaje lo hiciste, ¿no? Sí, claro, y los nombres de los niños son los nombres Exacto, de los niños, ¿no? Y el nombre de la mujer es el nombre de mi exmujer, ¿no? Es decir, sí, por supuesto que sí. También eso pero es más un allá de juego. eso, el viaje lo hiciste, ¿no? El viaje lo hice, y aunque cubre una función en la novela distinta de la que tuvo en la realidad, Claro. pues también eso está ahí, y hay partes muy conmovedoras del viaje que sí están en el libro, y que yo no sé si debo contarlas porque voy a llorar aquí. No, pero hay este momento, por ejemplo, en el que los niños se bajan del coche y gritan: Nana, tu nombre no va a ser olvidado. Es cierto, ¿no? Es decir, también había que registrar que ir a Apachería y contarle a los niños la historia de los apaches produjo una modificación en su percepción política de la realidad. A los de ellos. A los de ellos teniendo 6 y 11 años, ¿no? Ahora, no todos... A ver, el disclaimer. Es ficción. Es decir, sí tengo un hijo mayor que se llama Miquel, claro, sí. pero Miquel estudia cine en Upstate, no en Guadalajara, y es otra cosa. Ahora, decías como México no los tiene en el mapa, a estos héroes. ¿Los debería tener en el mapa? ¿Por qué los perdimos? Pues porque fueron apropiados. Los gringos son los amos del soft power. ¿Los perdimos o se los robaron? Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? No los hemos reclamado. Yo estoy tratando de hacer un reclamo. Los reyes del soft power. Del soft power, ¿no? Los gringos son como el Imperio Romano. Se comen a sus enemigos, lo digieren y lo redibujan genialmente. Al final ahí estamos oyendo a Kanye West todo el tiempo, ¿no? Y lo oímos porque pues, la producción es mejor, porque son buenos encontrando talento, lo que tú quieras, ¿no? Esa es una pregunta de sociólogos, ¿no? De novelistas. Pero a mí, pues como Pero novelista... dice, si es un esfuerzo por decir, aquí estamos. Yo creo que sí. Si es una queja, digamos. Por supuesto, es un reclamo. Es una novela. Una novela es sobre todo una máquina política. Si un escritor dice que su novela no es política, es un escritor de derecha. Todas las novelas son fundamentalmente alegatos políticos. Y este es un alegato político contra la idea de nación en un momento en el que los nacionalismos populistas proliferan brutalmente, no solo en México y Estados Unidos, Europa, India, Sudamérica, ¿no? Es un alegato contra la idea de la solidez de las naciones, ¿no? Es decir, si en 1820 le preguntabas a un español que el año que entra esto iba a tener, esto en donde estamos iba a tener otro nombre, que la gente se iba a llamar mexicanos, se hubiera hecho pipí de risa. Nadie lo podía concebir, ni siquiera los héroes de la independencia. En ese mismo sentido, pues México y Estados Unidos van a dejar de existir.
En el suroeste se van a seguir comiendo tortillas, porque ahí seguimos. Siempre, toda la vida, pero van a dejar de existir. Pero las dices. repúblicas y eso, pues eso es móvil, desaparece como la pachería. Los Estados Unidos no son eternos, no más hacen buen rock and roll. Es cierto, ¿no? Bueno, y otras cosas también, ¿no? No, bueno, yo vivo allá. Exacto. Por algo será, ¿no? ¿Hace cuántos años ya? Pues en Nueva York, 8, pero 8 años. Yendo y viniendo desde 98, imagínate. Qué cosa. Mis hijos ya hablan con el español con Fueron acento muchos años, dominicano. ¿no? Fueron muchísimos años de escritura, tal vez 4. Es decir, cuando terminé Muerte Súbita ya estaba empezando a trabajar en esta novela. Muchos años de investigación y un año de armado, ¿no? Mis novelas parecen, cuando las estás leyendo al principio, parece que no tienen ni pies ni cabeza. No te imaginas la cantidad de tiempo que invierto en que parezca eso en el armado y que después todo coincida en un solo discurso. Al final, en el armado me tardé, yo creo que un año. Porque bueno, ya dijiste ecuación, ¿no? Entonces es un problema formal. Eso es lo que haces, es un rollo formal el tuyo, ¿no? Es decir, la novela cuenta un spaghetti western, ¿no? Que es la historia de la cautiva. Sí. Pero hay mil cosas Pero hay mil cosas más. Hay el diario de un viajero, que es un libro más como de historia narrada. Hay una novela que es una historia oral de corte rulfiano, que es esta historia de un hombre que está enterrando a otro hombre y hay una mujer que está contando la vida del muerto. Hay unas estampas como borgianas, de una enciclopedia borgiana de militares gringos. Hay muchísimo. Y también una novela, además de una fórmula, es un juguete, ¿no? La idea es que al final todo coincida y diga una sola cosa. Ahora me rindo y eso es todo. Qué bonita, la portada quedó preciosa. Está muy bonito, ¿no? La renovación de anagrama. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Corran, ahora me rindo y eso es todo. Álvaro Enrique. Ya lo escucharon, que les digo, mi amigo hace muchos años además.